un paciente con escoliosis, ¿qué va a tener a nivel respiratorio, no? Entonces eso lo podemos retomar, déjame abrir la diapositiva. No, esta no es. Va a tener los los pulmones y el corazón inflamados. Inflamados. Presionados. Presionados. Me gusta más presionado. Déjame para poder enseñárselos, ¿no? New share. Es que tengo unas diapositivas estas cerradas. Déjame abrirla. Claro, eso es como si tú quisieras respirar con una camisa de fuerza puesta, ¿no? O respirar con la pata de un elefante en tu pecho, encima, así, que estés pisando el elefante. Va a ser difícil. Déjame que hay 2 personas esperando en la sala de admisión. Va a ser difícil eso. Y entonces un fenómeno bastante parecido es lo que ocurre en la escoliosis, ¿no? Donde en la escoliosis hay entonces esas deformidades. ¿Se ve la diapositiva? No, No se profe, ve. no sale nada. No, profe. Déjame transmitirla. Espérate que me enredé aquí. Entonces sería share screen. Es que se cayó. Ya lo vi. Ahora sí se ve, ¿ah? Sí, profe, ahora sí. Ajá. Listo, ¿no? Escoliosis, ¿no? Escoliosis son este tipo de curvaturas anormal. O sea, definitivamente un paciente que tiene esa curvatura normal, a él le va a costar ventilar su caja torácica. Entonces, esa curvatura normal lo va a restringir. Por eso es que la escoliosis no es que es de que una enfermedad restrictiva como tal, pero dependiendo de la severidad, sí se presenta como una enfermedad restrictiva, ¿no? Porque le evita al paciente o le dificulta poder realizar sus movimientos ventilatorios adecuadamente. Digo, es normal tener cierto grado de escoliosis. Yo lo tengo, probablemente alguno de ustedes lo tiene, pero hablamos de cosas que son severas, ¿no? Por eso fue que yo le puse ahí escoliosis severa. Bien, se leyeron algo, Darling, sobre la miastenia gravis y el síndrome de Lambert-Eaton. ¿Qué se leyeron? A ver, del síndrome de miastenia gravis versus el síndrome de Lambert-Eaton. ¿Qué son? ¿En qué consisten? Porque si no me dicen nada, yo no los puedo orientar, ¿no? Entonces eso les... A ver, dime, cuéntame. Causan debilidad de los músculos respiratorios. Causan debilidad en de los músculos en general. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre con este síndrome? ¿Qué te revisaste que ocurre en estos síndromes que causa debilidad de los músculos respiratorios? Déjame ver aquí en mi diapositiva que sale eso. Ajá, te escucho. En la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Correcto. Esto es porque se bloquea es un bloqueo de la placa neural. Ajá. Bien, una pregunta. Déjame buscar la diapositiva que no la encuentro ahorita, la tenía abierta antes, no sé qué se hizo. Ajá, nervios y músculos. Realmente esto es el otro curso de patología, pero creo que esto le va a servir ahorita. Solamente para mencionárselos y ya. Y eso en su momento nosotros, si tenemos suerte, lo volveremos a estudiar en algún momento de la vida. Dale, me está diciendo algo de la placa neuromuscular. ¿Qué más tienes ahí? ¿Qué más revisaste al respecto? Porque, bien, que a través de lo que es los anticuerpos, estos se unen a lo que es los receptores de acetilcolina. Ajá. ¿Y qué le hacen esos anticuerpos al receptor de acetilcolina?
Dijimos que son anticuerpos. O sea, que son cosas que destruyen. ¿Usted qué crees que le hacen esos anticuerpos a ese receptor de acetilcolina? Ujú. Son anticuerpos. ¿Qué le harán al receptor? ¿Lo dejan igual? ¿Lo afectan? ¿Lo dañan? ¿Qué crees que hacen? Debilitan. Ujú. Ajá. Dime. Yo sé que ellos Escucho. generan lo que es fatiga, debilidad. Sí, pero no nos vayamos a la clínica. Me dijiste Ok. a mí de los receptores. ¿Qué ocurre con los receptores que están siendo atacados por autoanticuerpos? ¿Qué va a ocurrir con esos receptores? ¿Son normales o son anormales? Son anormales, profe, no. Claro que son anormales. Esos receptores que están siendo atacados, ¿qué debían recibir? ¿Qué neurotransmisor debían recibir para poder realizar su acción a nivel de la placa neuromuscular? Eso es fisiología, ¿no? ¿Qué neurotransmisor deberían recibir esos receptores? Ahí Eliana Medina, ¿ves? Salió aquí. De forma normal, ¿qué receptor? Aquí está, ¿no? ACH. ¿Cuál es este receptor ACH? Ese neurotransmisor ACH, perdón. Si no participan, la nota es proporcional a eso. El acetilcolina. Exacto, la acetilcolina. Y si la acetilcolina no llega a la unión muscular, a la parte, a los receptores musculares, ¿el músculo se puede contraer? ¿Sí o no? No. Correcto, no se contrae. Por eso es que ese paciente con miastenia gravis no solamente tiene debilidad músculo respiratorio, tiene debilidad de todos los músculos. ¿Por qué? Porque los autoanticuerpos están atacando los receptores de acetilcolina. Entonces, esa neurona está liberando vesículas con acetilcolina, pero ella sale y no tiene a dónde acoplarse. Eso es como si usted compra, no compra, la puerta de su casa, imagínese, usted se le pierde la llave de la puerta de su casa. Usted le puede prestar mi llave, su vecino le puede prestar la llave, pide llaves prestadas, puede pedir 100 llaves prestadas si quiere. Ninguna de esas llaves va a abrir su puerta, ¿ok? Porque no son compatibles con la cerradura. O desde otro punto de vista, si le dañan la cerradura, no va a poder abrir la puerta tampoco. La bloquean ahí y no puede meter la llave. Puedes hacer todos los intentos que tú quieras, eso no se va a resolver. Algo bastante similar ocurre con la miastenia gravis. Paciente tiene una enfermedad autoinmune, perdón, iba a decir autoinmune, en la cual los receptores golpean o afectan, perdón, los anticuerpos afectan a los receptores y entonces la acetilcolina no va a poder acoplarse a su respectivo receptor. Y sin acetilcolina no va a poder haber contracción muscular, ¿no? Que es un concepto que usted conoce de fisiología. Entonces, eventualmente esto puede afectar el diafragma, ¿okay? El diafragma que es el músculo de la respiración. Entonces, este paciente, por mucho que quiera, no va a poder respirar adecuadamente. Claro, esto es progresivo, no es que el tipo se queda parado de una vez, ¿no? Entonces, como hay debilidad en los músculos respiratorios, entonces esto constituye un espectro de enfermedad tipo restrictiva, ¿ok? Bastante distinto o parecido pero distinto a lo que ocurre con el síndrome de Lambert-Eaton, que es parecido a la miastenia gravis, pero aquí lo que hay es inhibición de los canales de calcio. Yo lo voy a dejar hasta ahí, ¿ok? Eventualmente cuando veamos el otro curso quizás lo discutamos en ese momento. Entonces, vamos a regresar acá y ahora dime Alison, ¿por qué eligieron asma? ¿Por qué el asma es una enfermedad pulmonar obstructiva? Uh-huh. ¿Por qué el asma es la respuesta correcta de esta pregunta? ¿Qué ocurre en el asma? Que obstruye la vía aérea. A ver.
También la puedes llevar Darling. O Iliana, que vi que se conectó también. Ya que la vía aérea es hiperreactiva, que es Ajá. desencadenado por lo que es alérgenos. También esto se refiere a lo que la vía aérea es susceptible a lo que es contraerse con respuesta a estímulos. Ok, ¿y qué se contrae de la vía aérea? ¿Qué componente de la vía aérea se contrae? A ver, cuéntame. Eso es histología. ¿Qué componente de la vía aérea se contrae en este paciente con asma? ¿Los bronquios, profe? Sí, los bronquios, en verdad los bronquios está bien dicho, por eso se llama broncoconstricción. Pero, ok, ¿qué ocurre cuando ese bronquio se contrae? Voy a cerrar esto aquí. ¿Qué ocurre cuando el bronquio se contrae? Cuando el bronquio se contrae, ¿el paciente puede respirar adecuadamente? No, profe. No, profe, no Exacto. ¿Y puede respirar. por qué no va a poder respirar? Porque el bronquio está contraído, ¿no? Entonces, esto, sumado a eso, ese paciente por el tema de la hiperactividad va a tener entonces secreción de moco, va a tener inflamación y eso va a conllevar que él no pueda respirar con tanta facilidad, que es lo que tú ves aquí, ¿no? En esta chuleta. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Aquí tú ves una viera normal, ¿no? Tiene su lumen adecuado, tiene su mucosa aquí esquemáticamente y su capa de músculo. En comparación acá que tú ves que la viera está cerrada prácticamente, ¿no? El componente de músculo está inflamado, es más grueso, igual la mucosa. Entonces, eso es como tratar de soplar por el mismo ejemplo que le puse la pasada del tubo de papel higiénico, por algo que está obstruido. Como si tú tratas de soplar algo, algo que está cerrado, ¿ok? Entonces, en el asma, la vía aérea se cierra, ¿ok? Hasta este punto del curso, digamos que es por hiperreactividad. ¿En qué consiste esa hiperreactividad? Eso se estudia mejor en patología, la inflamación, que si los eosinófilos, que si los mastocitos, que la degranulación, que la histamina. Eso no se ve en este curso, pero es para que sepan que eso ocurre en el paciente asmático. La vía aérea se cierra y se cierra, el aire no pasa, no entra ni sale, de eso se queda atrapado. Entonces el paciente va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder respirar. Entonces, por eso es que tiene que reclutar músculos accesorios para que lo ayuden ahí. Entonces, eso representa un problema para él, ¿no? Pero es por eso, porque la vía se cierra literalmente. Por eso es que se dice que es una cuestión que obstruye. Bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta entonces. Vamos a poner de nuevo aquí el quiz y vamos entonces con el grupo 11. Ahí está Joycel Díaz. Sí, profe. Está Gabriela Martínez Sí, profe. y Samuel Zambrano. Samuel Zambrano no está. Sí está, ya estoy acá. Dice aquí, su vecino obeso de 50 años le comenta que siempre tiene falta de aire. Ahí me faltó ponerle, le comenta porque usted es estudiante de ciencia de la salud y asume que porque usted estudia eso, mínimo ya sabe curar pacientes, ¿ok? Dice, le falta el aire luego de que él sube las escaleras de su casa, un piso. O sea, el tipo va bien y sube las escaleras, el tipo llega arriba muriéndose literalmente. Desde hace un año, hace bastante tiempo que el tipo tiene su vecino tiene esa dificultad para respirar. Dice, él está muy preocupado ya que él cree que se está infartando. Usted lo tranquiliza y le explica que la falta de aire también puede ser por otras causas, tales como. Entonces dime, Gabriela Martínez, ¿qué puso tu grupo ahí? Bueno, profe, decidimos que todas las opciones son ciertas. Claro, ¿no? ¿Por qué crees que él no se está infartando? O sea, el tipo está asustado, dice, me estoy infartando. ¿Qué tú le vas a decir para convencer de lo contrario? O para tranquilizarlo, pues porque tampoco puedes hacer un juicio en base a una opinión, necesitas estudios complementarios. Pero ¿por qué tú no crees que él se está infartando?
Te lo pongo así. ¿Los infartos son cosas agudas o crónicas? Te lo pongo así. Iba a decir tu papá, pero es incómodo eso. Si un vecino tuyo te llama y te dice, hey, me duele el pecho, me estoy infartando, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le vas a decir que se tranquilice o le vas a decir que tiene que ir para el hospital? Bueno, le voy a decir que se tiene que tranquilizar porque, pues, primero si no sabe, si es una persona que no sabe que sufre de infarto, eso no es lo primero que puedes pensar porque hay muchas otras cosas que te pueden llevar a una falta de aire. Ajá. Estoy de acuerdo contigo hasta ese punto, pero vamos a echar para atrás. Si tú crees que un vecino tuyo se está infartando, el tipo te llama, chuleta, Gabriela, me duele el pecho, no puedo respirar, creo que me estoy infartando. ¿Qué tú harías? Asumiendo que es un vecino tuyo muy querido, ¿no? Porque si fuera yo, llama a tu ambulancia, adiós. No es peligroso involucrarse en esas cosas. No queda comprometido a veces. ¿Qué harías? ¿Que te quedarías quieta? El tipo se puede estar infartando y tú dices, hey, tranquilo, brother, espera que se te pase. ¿Qué pasa si tú eres infartando de verdad? Bueno, mira, a lo que voy es lo siguiente. Hace un año, o sea, nadie puede estar un año infartándose, ¿me explico? O sea que si el tipo tiene mucho tiempo con ese tipo de dolencia, probablemente no sea eso, ¿ok? Puede tener su angina, su grado de angina, pero infartando como tal no, ¿ok? Ya tuviera una clínica mucho más dramática. Así que infartando no. Como dice aquí, ¿no? Puede tener su afectación cardíaca, puede tener su grado de angina, aterosclerosis a los 50 años, obeso, es perfectamente comprensible. Pero no un infarto. Un infarto se manifiesta mucho, mucho más agudo. Por eso es que es una urgencia, ¿ok? Si es un año con eso, no es una urgencia. Bien, dice aquí, una posible anemia. ¿Por qué la anemia te puede provocar falta de aire? Porque en la anemia puede haber una disminución de hemoglobina que no lleva al cuerpo suficiente oxígeno. Ajá. Y vamos a decir que el paciente, ¿sabes cuánto es la hemoglobina normal de un hombre? Bueno, supuestamente el rango es de 12 a 18 gramos entre decilitros. Ese rango está generoso. Pero bueno, eso depende de cada laboratorio, eso es cierto, ¿no? El que conozco yo es 16 a 18. O sea, si yo tengo una hemoglobina de 14, puede que me preocupe. Pero bueno, no sé, eso te repito, ¿no? Eso depende de cada laboratorio. Si tú lo leíste ahí, yo no te voy a decir qué tan mal. Bien, vamos a suponer que yo no. Un paciente tiene una hemoglobina de 8. ¿Qué trataría de hacer ese paciente para sacarle el máximo provecho a sus 8 gramitos de hemoglobina? Respirar más. Claro, ¿no? El tipo va a comenzar a respirar más para poder adquirir más oxígeno. ¿Y qué tú crees que al momento de respirar más, a la media hora de estar haciendo eso, qué va a pasar con el paciente? Va a estar Se va a tranquilo, cansar. se va a cansar, exacto. Se va a cansar y va a hacer esto, va a hacer falta de aire, ¿no? ¿Ok? Por eso es que la anemia, dependiendo del grado de anemia, claro, porque si de repente 8 está cool. Lo que pasa es que tiene hemoglobina de 4, eso sí está un poquito más grave. Gente con una enfermedad crónica tipo anemia falciforme también, pero probablemente dependiendo de qué tan baja te la anemia, sí tenga que recurrir a este tipo de lavamiento de oxígeno más rápido, ¿no? ¿Sabes qué es un VHC? Me imagino que sí. Son los que son expertos en eso, yo no. Un hemograma completo. Es un hemograma completo, ¿no? ¿Eso en qué materia usted lo ve? En hematología. Bueno, ya eventualmente hablarán de eso. Ya yo di su clase de fisiopatología y hematología, pero no entro en detalle esas cosas técnicas. La verdad es que eso no es área mía. Pero está bien, importante que conozca los términos, ya vi que los conoces, así que no tengo nada que preguntarte. Y definitivamente, ¿no? Enfermedad pulmonar, claro que sí. El tipo puede tener una enfermedad pulmonar de fondo que no está estudiada, puede que sí, puede que no, pero también puede que eso no sea estudiado, valga redundancia. Y puede que, tomando en cuenta el año que tiene eso de haber existido, pues que el señor fume y entonces se esté comenzando a desarrollar un tipo de enfermedad producto de ese tabaquismo, ¿no? Puede que sí, puede que no.
pero con un año de tener falta de aire, hey, hay que estudiarlo. Eso definitivamente no es normal, ¿ok? Eso no es normal. Entonces, la conclusión de esto es que un paciente con falta de aire, tú no es que te vas a ir a causas cardíacas automáticamente, ¿no? Claro, eso lo decíamos al principio de las primeras clases, pero ya hemos pulido más el curso, hemos pulido más el conocimiento. Y conocemos que hasta este punto, una anemia, que parecía que no, puede dar falta de aire, una enfermedad pulmonar, una afectación cardíaca. O sea, esas son cosas que hay que estudiar, que hay que, no tanto estudiar, pues porque eso es muy clínico, hay que pensar de por qué el paciente tiene esa falta de aire. Entonces, pulmón, sangre y corazón tienen un papel en ese rol, ¿ok? Muy bien, eso es lo que yo quería que trataran de analizar. Listo, vamos con el siguiente grupo. Entonces, vamos a ver qué pregunta les tocó. Vamos, ok, con el grupo 1. Está Mausi Acosta. Sí, profe. Está Evelyn Fernández. Evelyn Fernández. No está. Está Lucía Mo. Sí, profesor. Y está María Villarrue. Villarrue creo que es la cosa. Sí, profe. ¿Ya lo dije bien? Ajá. Dale, vamos contigo mismo, María. Dice aquí, ¿por qué un paciente de 12 años con hemoglobina de 7 puede estar con falta de aire? ¿A que tu grupo qué eligió? Ok, mi grupo eligió que este paciente puede estar taquipneico y taquicárdico en un esfuerzo de sacarle el máximo provecho de su baja hemoglobina. Ok, vamos a dejarlo eso por Porque ahorita ahí. como el paciente Dale. tiene la hemoglobina baja, al hacer el esfuerzo Ajá. aparecen una serie de síntomas que son los que están en la respuesta. Y esto también Claro. puede causar una bronquiolitis, que es común en los niños. Bueno, sí, está bien, no te voy a decir que no. Bien, vamos con las otras opciones. Dice aquí, ¿es probable que este paciente sufra aterosclerosis de alguna arteria coronaria? ¿Crees que sí o crees que no? Con respecto a la... ¿Cómo, profe? La respuesta, ¿es probable que este paciente sufra de aterosclerosis de alguna coronaria? ¿Tú crees? Yo digo que sí. Chuso, a los Por 12 la años. falta. Ah, no, con 12 años no. Exacto, ¿no? Realmente la aterosclerosis es una enfermedad ya de adultos, que llevan años con malas dietas, con malos hábitos. Entonces, un niño tú no esperas eso. Hay otro espectro de enfermedades que se llaman las hipercolesterolinas familiares, que sí se ve este tipo de eventos en pacientes jóvenes, pero bueno, eso no lo tocamos en este curso porque eso es más patología que otra cosa, ¿no? Pero por eso es que esta no. Tú no esperas una aterosclerosis en un paciente tan joven. La pregunta B, ¿este paciente debe ser estudiado por enfisema pulmonar? ¿Qué tú piensas? ¿Que sí o que no? Tú lo estudiarías, tú le sugerirías a él. Oye, puede que tenga un enfisema. Con enfisema pulmonar, no. Ok, vamos a pulir esa idea. El enfisema pulmonar, ¿cuál es el principal factor de riesgo? ¿Cuál es el principal factor de riesgo del enfisema pulmonar? No es el tabaquismo. Es el tabaquismo, ¿no? Entonces, tú no esperas que un paciente de 12 años tenga un tabaquismo, o sea, puede fumar, no te digo que no, pero no va a tener años de tabaquismo como para desarrollar enfisema. Es muy improbable, ¿no? Para desarrollar enfisema tú tienes que tener años fumando, ¿ok? Y dice aquí abajo, este paciente debe ser estudiado por alguna cardiopatía congénita. ¿Tú crees que sí o crees que no? Yo digo que sí, porque como se está hablando de falta de aire, podría ser también una alteración al corazón que se puede originar en el nacimiento. Exacto, en el nacimiento, por eso es que es congénito.
Pero digo, no es imposible. Pero con 12 años, probablemente eso tuvo que haber causado 12 estragos hasta los 12 años, ¿no? Pues nada, las cardiopatías congénitas se ven en niños más chiquititos, ¿no? Que es donde provocan los síntomas que nosotros discutíamos en la clase anterior sobre la cardiopatía congénita, que son de niños pequeñitos, que hacen cianosis, etcétera. Probablemente a los 12 años eso no sea el problema de él, ¿ok? Entonces, como tú me dijiste, ¿no? Y como discutíamos en la pregunta anterior, ese niño con esos 7 gramitos de hemoglobina, él va a tratar de aprovecharlos. ¿Y cómo es aprovecharlos? Respirando más rápido, ¿ok? Que es la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, para poder adquirir más oxígeno y que sacar el máximo provecho a esos 7 gramitos de hemoglobina. Ese esfuerzo eventualmente va a hacer que él tenga taquicardia y con el tiempo él se va a cansar. Por eso es que va a tener o puede tener algún grado de falta de aire, ¿ok? Porque ese constantemente respirando, eso cansa. Eso es perfectamente entendible, ¿ok? Entonces está bien. La respuesta está bien. Ponen aquí bien. Listo. Vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo 2. Aquí está Yair Alvarado. Sí, profe. Vale, está Silvia Gaitán. Sí, profesor. Y está Paola Montenegro. ¿Paola está o no está? Voy a poner aquí que no está. Bien, vamos a ver esto, Yair. ¿Cuál de las siguientes puede ser una causa de enfermedad pulmonar restrictiva? ¿Okay? ¿Tu grupo qué colocó? Ok, mi grupo colocó que sería la opción C, obesidad. Ok, ¿y por qué la obesidad crees que es una causa de enfermedad pulmonar restrictiva? Porque como la persona tiene una obesidad, tiene sobrepeso, esto puede crear una presión sobre la pared torácica. De esta manera se pone rígida y dificulta la entrada de aire a los pulmones. Por supuesto, ¿no? No es lo mismo un tórax de alguien de 150 libras, por decirte algo, que un tórax de alguien de 400 libras. O sea, ese tórax de 400 libras pesa mucho más y movilizarlo es mucho más difícil, abrirlo, o sea, es mucho más difícil. Por eso, dependiendo del grado de obesidad, no es que los obesos tienen enfermedad restrictiva per se, ¿no? Pero si estás muy obeso, eso te va a dificultar movilizar la caja torácica y eso va a restringir. Por eso es que en cierto escenario puede representar algún espectro de enfermedad restrictiva, ¿ok? Bien, con respecto al tabaquismo, ¿el tabaquismo con qué se relaciona? Se puede relacionar con un enfisema pulmonar. ¿Y con qué más? Con la enfermedad que es prima hermana del enfisema, ¿cuál es? El cáncer. No. La Bien, bronquitis. vamos a la bronquitis crónica, y esas dos Crónica. enfermedades cumplen el espectro de cuál enfermedad más grande, de cuál familia más grande. De una enfermedad obstructiva. Pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Del famoso EPOC. O sea que tabaquismo está relacionado con enfermedad obstructiva, ¿ok? Yo creo que eso hay otras preguntas donde discutimos qué son cada una. ¿En qué enfermedad hay exceso de producción de moco? En una bronquitis Bronquial. crónica. Exacto, una bronquitis, ¿no? Entonces, eso el moco bloquea, por lo tanto, obstruye. O sea que no es esto, Vías. ¿no? ¿Y en qué enfermedad hay hiperreactividad bronquial? En el asma. Correcto, el asma ya discutimos así por encimita que el asma obstruye. Por lo tanto, tenemos una cosa que repetida. Por lo tanto, es una enfermedad del espectro obstructivo. Entonces está bien, la respuesta es la C. Listo, pues muy bien. Vamos a pasar con el siguiente grupo entonces. Vamos a bajar acá. Vamos con el grupo 10. Ahí está Dionisio Díaz. Presente, profe. Listo. Está Irving López. Presente, profe. Y Elsa Ruiz. Presente, profe. Ok, excelente. Dice aquí,
¿Cuál de las siguientes opciones es falsa con respecto a un paciente enfisematoso? A ver, Irving, ¿qué puso tu grupo? Bueno, profe, mi grupo puso la C. Ajá. Ok, ¿y por qué pusieron la C? Porque en un paciente enfisematoso los alvéolos perdieron la capacidad elástica, entonces esto les cuesta, no les cuesta retener el aire, sino que les cuesta expulsar el aire. Ujú. Estoy de acuerdo. ¿Y qué va a pasar con esos alvéolos entonces? Entonces estos alvéolos se van a retener van a llenarse demasiado de aire. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, todo lo contrario. El paciente con enfisema lo que va es a tener exceso de aire en los pulmones. ¿Okay? Él va a tener una caja torácica expandida, como dicen, de que tórax en barril o en tonel, depende de dónde lo leas, ¿no? Entonces, esto es falso, todo lo contrario. A estos pacientes les es fácil retener aire, lo que les es difícil es botar el aire, ¿ok? Por el tema este que tú me acabas de decir de la afectación del retroceso de los alvéolos y también porque la vía aérea se colapsa. Eso que llama una obstrucción funcional. Entonces, eso es cierto, esto es todo lo contrario. Los pacientes retienen aire porque les cuesta mucho botarlo, o por así decirlo. Entonces, son fumadores, sí, son fumadores. Tienen falta de aire, por supuesto. Y también pueden tener un comete de bronquitis, sí. Ok. Sí, la respuesta está bien. Está bien, con esa podemos ir más rápido. Vale, vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo 9. Ahí está Evelyn Castelblanco. Ay, no, ahora sí no Sí, va a tocar. profesor. Número 9, no nos va a tocar. Evelyn Castelblanco. Sí, profe, ¿no me escuchó? Es que alguien está hablando en el fondo también, como que digo, como que no me toca, no sé. Rima Kadash. Buenos días. Hola. Y está Félix Ríos. Sí, profesor. Listo, pues vamos a ver. Usted le tocó la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es cierta con respecto a los pacientes con bronquitis crónica? A ver, Evelyn, ¿qué puso tu grupo? Bueno, Ajá. la A. La A. Estos pacientes tienen hiperproducción de moco a nivel bronquial. Sí, estoy de acuerdo. Bien. ¿Por qué la B no es? Dice, estos pacientes cursan con hiperactividad. Ajá. Es que también estábamos entre la A y la D, porque Ajá. En las diapositivas decía algo como que los alvéolos pierden su elasticidad y su forma y hacen que sea difícil exhalar. Eso que tú me acabas de describir, exactamente como lo acabas de decir, ¿de qué enfermedad es bien característico? De una enfermedad restrictiva, profesor. No, lo acabamos de discutir en la pregunta anterior. Mira lo que me dijiste, pierden el retroceso elástico los alvéolos y les dificulta expeler el aire. Eso es clásico de qué enfermedad, que es la prima hermana de esta. La discutimos en la pregunta anterior. En el asma. No, Enfisema, profe. el enfisema, correcto. Entonces, es cierto que la bronquitis puede tener un componente de eso, ¿ok? Porque recuerda que el enfisema y la bronquitis son parte del EPOC, pero eso del retroceso elástico de los alvéolos, eso es del enfisema como tal. Lo que ocurre en la bronquitis crónica, lo más característico, que no ocurre en las otras enfermedades, es que hay una hiperplasia / hipertrofia de las glándulas mucosas de la mucosa respiratoria, la submucosa en realidad. Y hay demasiada producción de moco, ¿ok? Eso es característico del paciente con bronquitis crónica. El tipo secreta demasiado moco, hasta un punto que hay tanto moco que ese moco obstruye la vía aérea como tal, ¿ok? Claro, puede sumarse eso a el efecto este del enfisema que discutimos en la pregunta anterior, pero si en un punto la bronquitis está aislada, el tipo sí va a producir mucho, demasiado moco, y eso le va a costar
a él poder movilizar ese aire a través de esa vía aérea. Bien. ¿Por qué hiperreactividad bronquial no? ¿Eso de qué enfermedad es? El asma, profe. El asma, correcto, ahora sí. Y dice aquí, estos pacientes suelen tener algún grado de restricción a nivel de la caja torácica. Eso se presenta en las enfermedades restrictivas. Correcto, ¿ok? Entonces la respuesta es la A, ¿ok? La respuesta es la, porque la D es de enfisema más que todo. Está bien, vamos a ponérsela bien. Bien, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo vamos con el 8. Ahí está Naomi Campbell. Ajá, está Natalie Jurado. Sí, profe. Y está Alejandra Purcell. Aquí está, profe. Ok, vamos a ver, Natalie. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa con respecto a los mecanismos fisiopatológicos del asma? ¿Qué puso tu grupo? Ya voy, profe, deme un momento. Dale, busca tus apuntes. Bueno, profe, mi grupo puso que la B, que es raro que Ok, existan sibilancias durante los ataques de asma. o sea que el paciente con asma tiene sibilancias. Sí, sí tiene. ¿Y por qué? Em, Cuéntame, ¿por qué el paciente con asma tiene sibilancias? debido a que tienen una hiperactividad en la vía aérea. ¿Y eso le va a dar sibilancias? Ok, Eh, vamos a partir. ¿Qué entiendes tú por sibilancias? como silbidos. Es un silbido, ¿ok? Es un silbido. Ahora, regresamos a la pregunta. ¿Por qué el paciente con asma va a tener sibilancias? Cuando tú lo escuchas, el tipo pita, un silbido, un pito, parece. Sí, Y no es mentira, sí es verdad. es verdad. Pero ¿por qué va a tener sibilancia el paciente con asma? ¿Qué ocurre en su vía aérea que no ocurre en la tuya, que él va a silbar y tú no? Se obstruye, o sea, se Ajá, cierra. como es aquí. Sí, se cierra, puede a un punto de cerrarse. ¿Y por qué va a silbar? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de fenómeno ocurre que hace que eso silbe? Porque el aire sale por un pequeño orificio, o sea, porque va a estar más cerrado, Claro, pues. correcto. Esa respuesta parece tonta, pero esa es la razón. O sea, la vía aérea, en vez de pasar por un tubo hueco, que es como el que tenemos aquí a la izquierda, bueno, a mi izquierda, ¿no? Cuando pasa por ahí, el aire pasa libremente. Ujú. Dependiendo del grado de obstrucción del asma, esa vía aérea se va a cerrar. Y cuando se cierra, va entonces a pasar el aire con fuerza, ¿ok? Con obstrucción, que es la definición, ¿no? Y eso va a silbar. O sea, cuando el paciente tiene un ataque de asma, quiere decir que la vía aérea está bien cerrada, ¿ok? El paciente está luchando para poder respirar y ese paciente, la vía aérea como tal, va a tener sibilancias. ¿Por qué? Porque ese aire va a tener dificultad para pasar y cuando él pasa, va a hacer ruido entre la contracción de la propia pared respiratoria, de la vía respiratoria. Entonces, el paciente, cañón, cuando está con ataque de asma, cañón va a silbar. Eso es interesante, eso, ¿no? Bueno, eso es más clínico que todo, pero es cierto. Ok, esa es la falsa. Entonces, en el asma hay hiperactividad bronquial, ya me dijiste que sí. ¿Okay? Sí, Dice aquí, en el asma la vía aérea se contrae abruptamente. pues sí, Pues sí, o ya sea, yo no sea conozco un paciente por, con... ajá, Dime, te escucho, te escucho. ya sea por una alergia, por el aire, por el frío, por el ejercicio. Hay varios Exacto, factores. ¿no? El que es asmático entiende eso.
O sea, no es que, me está dando asma, está cool. No, eso es, automáticamente uno siente la dificultad para respirar. Digo, yo lo he visto, yo no soy asmático, afortunadamente ni quiero serlo, pero es una cosa aguda. Contrastada con el EPOC, que como dice sus propias siglas, es crónica. ¿Sí? Y saca la D. Los pacientes con ataques de asma utilizan los músculos intercostales para poder respirar adecuadamente, de ser necesario. Eso es cierto, ¿vale? Que el paciente está luchando contra ese bronquio que está apretado. Entonces, él va a tener que reclutar fuerza para poder entonces respirar adecuadamente. Entonces, el paciente hace una cosa que se llama tiraje intercostal, que es entre las costillas se forman unos huequitos, porque los músculos ahí se están contrayendo para poder ventilar con más fuerza y poder luchar contra esa obstrucción. También se puede ver que usa los músculos abdominales. O sea, el tipo está bien con bastante disconfort. ¿Por qué? Porque la vena está cerrada, eso está silbando y eso le dificulta a esta persona que tiene un ataque de asma respirar adecuadamente. Eso es muy, muy incómodo y muy, muy sintomático. ¿Okay? Dice Evelyn Fernández que tuvo problemas para conectarse. Vamos a corregir eso ya. Ok, está bien, vamos a pasar con el siguiente grupo. Déjeme corregirle aquí a Evelyn Fernández. Problemas con internet. Bien, vamos con el siguiente grupo, vamos con el grupo 3. Ahí está Carolina Araúz. Sí, profe. Está Nadji García. Sí, profe. Y está Anthony Navarro. Sí, profe. Listo, vamos a ver qué pregunta les tocó a ustedes. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes es una causa de enfermedad pulmonar restrictiva? ¿Okay? Esa pregunta está repetida, pero bueno, vámonos para allá. O sea, aquí las cosas se aprenden viendo una y otra vez. A ver, dime, Anthony, ¿qué puso tu grupo? Miastenia gravis, la A. Correcto, estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué la miastenia gravis es una causa de enfermedad pulmonar restrictiva? ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? Porque causa un defecto por, le digo, una debilidad muscular respiratoria por causa de la acetilcolina, si no me equivoco. Ajá. Vas bien, vas bien. ¿Y qué ocurre en ese paciente que no ocurre contigo? O sea, ¿qué ocurre con la acetilcolina esa? ¿Por qué hay debilidad? ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame, ¿por qué hay debilidad? Profe, ¿podría ayudarlo? Porque hay Por menos supuesto que señales. puedes ayudarlo. Por supuesto que puedes ayudarlo. Porque los anticuerpos bloquean o destruyen la acetilcolina. Destruyen algo, pero no destruyen acetilcolina. ¿Qué destruyen los autoanticuerpos? Bloquean los anticuerpos, ¿cómo le digo? Bloquean y alteran y destruyen los receptores de la acetilcolina. Exacto. Y si tú destruyes el receptor de acetilcolina, ¿qué va a pasar con la acetilcolina que está secretando la neurona? ¿Qué va a pasar con esa acetilcolina? Ocurre la contracción muscular. Ok. La contracción muscular ocurre si la acetilcolina llega a su respectivo receptor. ¿Ok? Eso es lo que ocurre normalmente.
Pero en la miastenia gravis hay un ataque autoinmune contra esos receptores de acetilcolina. Entonces, ¿qué va a pasar con esa acetilcolina que se está secretando? ¿Va a llegar a su destino? No, profe. No. ¿Y entonces va a haber contracción muscular? No. No va a haber contracción muscular. Bueno, puede que se haya, pero va a ser una contracción débil, progresiva, hasta que ya no haya. Entonces, eso, como dije en la pregunta anterior, eso afecta a varios músculos. En casos extremos, dramáticos, puede afectar a el diafragma, que es el músculo de la respiración. Entonces, ese paciente no va a poder contraer su diafragma. Por lo tanto, la dinámica ventilatoria no va a poder, realizarla adecuadamente. Va a tener una especie de restricción para poder respirar. ¿Okay? Los alvéolos de ese paciente, los pulmones, los bronquios, la tráquea están bien. Lo que está fallando ahí es el diafragma. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice que esto constituye un espectro de posible causa de enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Okay? Estamos bien hasta ahí. Ese es un cuento que quiero que quede claro. Ya hemos discutido que el asma es obstructiva, el enfisema es obstructivo, y la bronquitis también es obstructiva, ¿ok? Entonces, listo, pues vamos a pasar con el siguiente grupo. Vamos a ver, vamos a la pregunta 9. Ah, mira, qué interesante. Vamos con el grupo 4. Ahí está Daisy Barrios. Sí, profesor. César Guerra. Sí, profesor. Ajá, y Diana Newton. Sí, profe. Ok, voy a leer el enunciado. Dice aquí, es esperado que el panameño promedio, como yo, tenga una prueba de PPD positiva. ¿Qué tú crees, César? ¿O qué puso tu grupo? Bueno, nosotros pusimos que es verdadero. Primero partimos de la pregunta ¿qué es el PPD? En el PPD nos damos cuenta si este vendría siendo un método utilizado para el diagnóstico de la infección de la tuberculosis. Entonces, dependiendo del grado de hinchazón, entonces podemos dar el diagnóstico si el paciente fue expuesto a la tuberculosis o no. Ajá. Si Correcto, ¿no? tenemos una respuesta inmune, pues, en el cuerpo. Ya. Entonces, en la PPD te inyectan micobacterias. No, profe, en la PPD se inyectan pequeños antígenos o proteínas de la misma tuberculosis. Exacto, los fragmentitos de la tuberculosis. Que palabras más, palabras menos, eso desencadena una reacción inmune si el paciente ya ha estado expuesto anteriormente a tuberculosis, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Eso hay que dar una clase que se llama la clase del sistema inmune. ¿Okay? Eso no es detalle ahorita. Ok, una cosa importante aquí, regresando a la pregunta, ¿y por qué el panameño promedio va a tener una prueba de PPD positiva? Porque Panamá se considera una zona endémica para tuberculosis. Esa es la respuesta. En Panamá, pero esa es como historia de la medicina. En este caso, historia de la medicina en Panamá. Lo que pasa es que antes se pensaba que la tuberculosis era solamente una enfermedad de los pacientes con hacinamiento o de los individuos con hacinamiento. Se asociaba con gente de un estatus socioeconómico pobre, gente mal alimentada, gente enferma. Es como una enfermedad así como de las clases sociales bajas. Por eso es que en otros países de primer mundo, europeos por lo menos, allá no se vacuna, porque allá no existe tuberculosis. Entonces, uno pensaría que, bueno, pero yo por qué voy a tener tuberculosis si yo como bien, yo no tengo enfermedades, yo no vivo aquí con 20 personas, pero eso no es cierto. O sea, no te digo que sea así cañón, pero tú te puedes montar el día de mañana al bus, al metro, y hay un paciente al lado tuyo que está tosiendo con tuberculosis, y el tipo ni sabe, ¿okay? Hasta que eso le cause más síntomas. O sea, en Panamá hay tuberculosis, y le da gente normal. No tiene que ser necesariamente un tipo desnutrido, demasiado, no. Tipo, clínicamente lo ves normal, y el tipo puede tener tuberculosis, ¿ok? Y teóricamente te la puede contagiar. Esa es una razón por la cual estás al lado el día de mañana, tú te haces una prueba de PPD y te sale positiva. Eso no quiere decir absolutamente nada. ¿Cuál es la otra razón por la cual nosotros tenemos la PPD positiva? ¿Qué se te ocurre?
que algo me dice que ya sabes, pero igual para contribuir. Aparte que acá la tuberculosis es endémica, ¿qué otra razón hay de que la PPD sea positiva? A pesar de que yo no me haya sentado en el metrobús, hablo un paciente con tuberculosis, vamos a decir que yo me cuido, uso mascarilla. ¿Por qué mi PPD va a estar positiva? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Es que la conexión se me fue momentáneamente. Vamos a suponer que tú nunca has estado expuesto a un paciente con tuberculosis, ¿ok? Vamos a suponer que tú usas tu mascarilla, tú no estás hacinado, tú nada. ¿Cuál puede ser una causa de que tu PPD sea positiva? Aquí en Panamá. Profe, por la vacuna contra la tuberculosis. Correcto, es por la vacuna, porque aquí en Panamá nos vacunan a todos contra tuberculosis. Y cuando te vacunan, te inoculan fragmentos, depende del tipo de vacuna que sea, fragmentitos, en este caso de la bacteria, que hacen que tu cuerpo desarrolle inmunidad frente a ella. O sea que el día de mañana que tú te expones, ya tu cuerpo conoce la bacteria y sabe cómo atacarla directamente, ¿no? Claro, eso es en condiciones fisiológicas ideales. Si es un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión, HIV, por ejemplo, la cosa cambia, pero eso no lo vamos a tocar en este punto. Entonces, exacto, si tú tuviste en contacto con la bacteria, tuviste en contacto con la bacteria por medio de una vacuna, tu PPD va a salir positiva. Es más, de hecho, eso aplica, por ejemplo, con uno que es de personal de salud. Probablemente yo me hago una PPD y me salga una bolonchota, porque yo sin saber estoy expuesto a eso constantemente. Quizás ustedes sí, también. Quizás sí, quizás no. Lo más probable es que sí. Porque como decía el compañero, Panamá es un país endémico de tuberculosis. O sea, aquí hay buco de tuberculosis. Eso no es un invento, eso es cierto. ¿Ok? Entonces, por eso es que probablemente sí, al panameño que tú agarres normal, tú lo puyas con la PPD y va a salir positivo. O sea, te va a indurar bastante. No sé si 10 milímetros, pero va a marcar. Porque aquí hay, así como hay resfriado común, hay tuberculosis también. La cosa es que nosotros no lo sufrimos. Bueno, nosotros me refiero al paciente sano no lo sufre porque tienes mecanismos para defenderte de ella. Por eso es que sí se ve entonces que afecta a otro tipo de pacientes con inmunosupresión, como les dije. Pero bueno, no vamos a estar en realidad con eso. Pero es para que sepan que sí, en Panamá hay tuberculosis y va a seguir habiendo. ¿Okay? Eso es endémico aquí. Muy bien, está perfecto. Vamos a ver qué pregunta sigue. Bien, no viernes. ¿Me están chateando acá? No. Vamos con, nos faltan 3 preguntas. Este grupo ya participó, es que no lo había puesto aquí. Vamos con el grupo 7. Ahí está Vianey Camargo. Sí, profesor. Está Lani Jaén. Sí, profe. Y está Eileen Piti. Sí, profe. Hay una... Ah, sí, estás ahí. Te confundí con otra compañera. Dice aquí, el edema pulmonar que se ve en un paciente con falla cardíaca descompensada es de tipo exudado. ¿Qué puso tu grupo, Lani? ¿Es cierto o eso es falso? Falso, profesor. Ajá. Entonces, ¿y por qué es falso? ¿Por qué no es exudado? Profe, porque es... O sea, el edema pulmonar es causado mayormente cuando es una insuficiencia cardíaca congestiva. Ajá. O sea, el corazón no bombea sangre de manera correcta. Y lo que hace es que esto puede hacer que ella regrese, o sea, que la sangre... O sea... Dale, vas bien. O sea, lo que hace es que se puede como detener en las venas, o sea, como, o sea, no sé cómo es,
la palabra Estancar. exacta. Estancar o Exacto, acumular. estancar. Ujú. En las venas Ajá. o sea, que llevan la sangre a través de los pulmones. Correcto. Vamos a decir los vasos, porque pueden ser varios. Bien, estoy de acuerdo contigo ahí, ¿no? O sea, esto es una cosa que es no inflamatoria ni tampoco infecciosa. Vamos a suponer que ese paciente, el médico le toma una muestra de ese líquido de edema pulmonar y te lo manda a ti al laboratorio. ¿Cómo tú esperas que estén las proteínas de ese líquido de falla cardíaca? ¿Altas, bajas o normales? No, altas o bajas. Proteínas del líquido ese del edema pulmonar. Creo que bajas, profe. Creo que el planteamiento es un poquito incorrecto. Es alteradas o no alteradas, en este caso serán no alteradas, ¿verdad? No, ok, no alteradas. No alteradas en comparación con las proteínas de la sangre. ¿Y cómo espera que esté la LDH? ¿Alterada o no alterada? Tampoco se alteran. No se deben alterar, ¿no? No se deben alterar porque estamos hablando que esto es un líquido que se produjo por trasudación, o sea, es un trasudado. O sea, que aquí no hay etiología infecciosa. Por lo tanto, esto es un líquido, entre comillas, limpio, ¿ok? Entonces, en falla cardíaca, en cirrosis, que son causas mecánicas de obstrucción y de estancamiento, como lo dijiste antes, entonces yo esperaría que este líquido sea un líquido limpio, un líquido no inflamatorio. Por eso es que el edema pulmonar, que se da producto de una falla cardíaca, el líquido es agua prácticamente, agüita nada más, que se trasuda de los vasos. Entonces, no debería esperar ni proteínas alteradas, ni LDH alterada, ¿ok? Muy bien, Lani. Listo. Pasamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo 5. Ahí está Gilce Blas. Presente, profe. Listo. Ahí está Dani Hernández. Aquí, profe. Y está Kevin Ortega. Sí, profe, presente. Dice aquí, el edema pulmonar que se da en un paciente con neumonía resistente a antibióticos. Oh, dice aquí, es de tipo trasudado. A ver, ¿qué puso tu grupo, Gilce? Bueno, en este caso es falso porque es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones y se llenan de líquido o pus. Y correcto. Cuando nos referimos a trasudados es por acumulación de fluido que surge por el exceso de fluido como tal, pero no inflamatorio. Ok, vamos bien, vamos perfecto de hecho. Si ese paciente tiene una infección activa, mira, me cerró mi propia cosa. ¿Cómo van a estar los vasos de ese paciente? ¿Cómo va a estar el endotelio de los vasos de ese paciente? ¿Va a estar normal o anormal? Anormal. Correcto, va a estar anormal. ¿Tú esperas encontrar en ese exudado o en ese líquido de neumonía proteínas alteradas o no alteradas? Alteradas. Claro, ¿no? Probablemente si las comparas con versus la sangre, siguiendo los criterios de exudado, probablemente están altas, ¿no? En comparación con la de la sangre. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre en ese vaso que permite el paso de proteínas? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué ocurre en el vaso? Está infectado, una infección. Espérate, está inflamado, no infectado. Inflamado. Ajá. Ocurre más o menos esto, ¿no? Tú ves acá cómo está de íntegro el endotelito de este capilar y acá ves cómo se separa el Profe, no se ve. Ah, no se ve, perdón. No veo nada. Perdón. Gracias por la corrección. Eso yo no me di cuenta. Share screen. Ahora sí te vea.
Sí, ahora Ahora sí, sí. ahora sí veo. Bueno, mira este vasito acá, casualmente es una neumonía también, ¿no? Puede ser también una cosa críticamente enfermo, vamos a decir que es neumonía, porque está inflamado el alveolo. Esto es un alveolo aquí. Esto es un alveolo normal, como el suyo o el mío, y este es un alveolo golpeado. No vamos a ver el alveolo, vamos a ver el vaso sanguíneo que está acá abajo. Ves que en un paciente sano, el alveolo, el endotelio, está como bien adherido uno de otro. Está casi sellado herméticamente. ¿Ok? Eso es lo que debe pasar normalmente en un vaso. Igual como le decía en la clase anterior, o en algún momento de la vida, no es que los endotelios están sellados, no es que son herméticos, ¿ok? Las celulitas del endotelio están unidas por uniones intercelulares bien fuertes, pero que tampoco es que son herméticas. Depende de qué tipo de capilar tú estudias, ¿no? Ustedes se vieron en histología que hay capilares continuos, fenestrados y hay tipos sinusoides, con distintos grados de unión intercelular. En condiciones normales debe haber cierto sello que evita que del vaso salgan proteínas, evita que del vaso salgan células, entre otras cosas. Entonces, cuando el paciente está inflamado, pasan muchas cosas que no puedo entrar en detalle aquí porque la inflamación son como 3 clases de otro curso, pero vean cómo el endotelio se afecta y el endotelio se abre, literalmente. O sea, eso quiere decir que la permeabilidad vascular del endotelio aumenta. ¿Ok? Eso es característico de cualquier inflamación, ya sea por infeccioso o por la causa que más se te ocurra. Está bien apegarnos al hecho de que dijimos que esta es una infección producto de una neumonía. Vamos a dar hasta ahí. Entonces, en esa neumonía, aparte de lo que me contaste de la acumulación de pus, no sé qué, que es cierto, también se afectan los vasos sanguíneos. Y ves cómo el endotelio se abre. Y cuando el endotelio se abre, ¿qué crees que pasa con las proteínas? Gilse, ¿qué crees que pasa con el endotelio cuando se abre eso? Con las proteínas de la sangre, ¿qué pasa ahí? Permeabilidad. Se quedan. Ok, ¿se quedan las proteínas en el vaso o salen? Ah, no, migran a la sangre. No. Tienes el vaso aquí. Tienes el vaso aquí. Ajá. Y ese vaso, el endotelio está afectado por la inflamación. Recuerda que dentro del vaso ajá. Las proteínas salen. ¿Y hasta dónde salen? Bueno, salen al intersticio, que es donde se acumula el líquido. Entonces, ese líquido que se está acumulando producto de esa neumonía va a tener muchas o pocas proteínas. Muchas proteínas. Exacto, ¿no? Por eso es que si se las mides, van a estar altas. Completamente distinto a lo que discutíamos en la parte anterior, cuando es producto de algo no inflamatorio como una falla cardíaca descompensada. O sea, producto de la afectación del endotelio, va a haber fuga, ya te vas, va a haber fuga masiva de proteínas hacia ese líquido. Masiva dependiendo del grado de afectación del endotelio, ¿no? Entonces tú esperas encontrar una alteración de las proteínas en ese líquido que estás analizando. ¿Cómo esperas encontrar la lactato deshidrogenasa, la LDH? ¿Alterada o no alterada? Alterada. Claro, ¿no? Con respecto a la sangre. Entonces, cuando tú haces esas relaciones, ese líquido que es producto de una neumonía que produce inflamación va a tener alteración con respecto a la sangre. O sea, va a tener aumento de proteínas, no aumento, alteración de proteínas y se lo dice por respecto a una neumonía, es una fusión. Entonces va a tener alteración de las proteínas y alteración de del LLH, perdón. Entonces eso es lo que constituye los criterios para tener un exudado. Por supuesto, si tú me dices a mí que es una neumonía descompensada, ya yo sé que yo no pienso en trasudado, es menos probable. Pero está bien. Yo quiero que entiendan es por qué se fuga proteínas a ese líquido. Y es por esto. Porque se afecta el endotelio. Permite se abre como si fuera un colador. Y por ese colador, todo se fuga. No te despediste. No te despediste. No. Vamos a ver, pues. Producto de ese endotelio hay fugas. Y se fugan proteínas porque son chiquititas. Se fugan también LH porque el LH es chiquitito también. Pero también puede fugarse esto, ¿no? Se pueden fugar neutrófilos, se puede fugar leucocitos,
se puede fugar eritrocitos dependiendo del grado de inflamación, ¿no? Pero hasta el día de hoy vamos a concentrarnos solamente en que se fuga proteína y LDH, ¿no? Que es lo que constituye los criterios del exudado, los criterios del light. Bien, entonces vamos, muy bien, está bien el desarrollo. Vamos entonces con el último grupo, que quedó abandonado. No, mentira. Vamos a ver qué pregunta les tocó al último grupo. Este grupo es el de Joanny Cáceres. Hola, profe. Hola. Melanie Hudson. Hola. Y Whitney Pérez. Aquí, profe. Bien, vamos a ver, Joanny. ¿Por qué un paciente con un neumotórax, atención, puede tener distensión venosa yugular? Bien, ¿qué puso tu grupo? La respuesta es C, profe. Ok, antes de desarrollar la respuesta C, ¿qué entiendes tú por neumotórax? ¿Qué entiendes tú por neumotórax? ¿Qué se te ocurre que es un neumotórax? Se produce cuando el aire se filtra dentro de el espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. ¿Y ese espacio qué nombre recibe? Espacio pleural. Exacto, espacio pleural, porque te iba a corregir ahí, no es entre los pulmones. ¿Se recuerda que el pulmón tiene su pleura visceral y la pared torácica tiene su pleura parietal? Entre esas dos pleuras hay un espacio que normalmente no debe tener nada, ¿ok? Entonces, en el neumotórax, ese espacio se llena de aire por X, Y o Z, W motivo, el que más te guste. Entonces, ¿qué diferencia entonces el neumotórax, cualquiera que más te guste, de un neumotórax a tensión? Joanny, ¿cuál es la diferencia del neumotórax a tensión? ¿O qué se te ocurre? Bueno, la acumulación del aire en el espacio pleural bajo presión. Estamos claros hasta ahí. Ajá. Ajá. Ok, te lo voy a elaborar. En el neumotórax a tensión, ese aire que está entrando al espacio pleural sale. No. No, entonces, ¿qué pasa cuando el paciente respira? Se va soplando como un globo, ¿verdad? Es como si fuera una válvula unilateral. Cuando él respira, blup, 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 se le va inflando esa pleura. ¿Qué crees tú que va a pasar con ese pulmoncito de ese lado? ¿Va a estar normal o se va a alterar? Se va a alterar, se comprime. Exacto, el pocotón de aire agarra el pobre pulmón y lo achica. Queda el pulmoncito apretado ahí dentro. Esa es la diferencia del otro neumotórax. El otro neumotórax puede que haya parte de salida de aire y por eso es que no hacen tensión, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar con ese pulmoncito? ¿Va a ventilar adecuadamente o no? No. Por supuesto que no. ¿Y qué manifestación clínica crees que tenga ese paciente con un pulmoncito que está comprimido y no puede soplarse ni ventilar? ¿Va a estar tranquilito o va a tener algún síntoma? Le va a afectar el corazón. No, vámonos con la parte respiratoria. ¿Cómo va a estar él? Después vemos el corazón. Me repito, el paciente va a estar tranquilo, va a estar sentado en una silla ahí, o el tipo, ¿cómo va a estar? Con este pulmón que está Va a estar comprimido. hipotenso. No, con la parte respiratoria, paciencia, Okay. paciencia. ¿Cómo crees que está la parte respiratoria? ¿El tipo va a respirar normalmente? ¿O no? ¿Está de aire, profe? No, profe. Claro, el tipo va a tener una falta de aire marcada, ¿ok? El tipo va a tener mucha dificultad para respirar. Entonces, fuera de eso, ahora tenemos con las causas cardíacas, las consecuencias cardíacas. ¿Qué va a pasar a medida que ese espacio pleural
hipotéticamente se siga inflando de aire, ¿qué va a pasar con las otras estructuras que están cerquita del pulmón? Comprime la vena cava. No la vena cava, comprime todo lo que está de ese lado, ¿ok? Comprime la vena cava, comprime el corazón derecho, eventualmente el corazón izquierdo. Entonces todo, si el neumotórax de este lado, todo se va, y esto va creciendo, todo se va a desviar, hasta supuestamente, nunca lo he visto yo, pero hasta la tráquea se desvía. O sea, la bomba es como un globo que se infla y todo lo comprime. Entonces me acaba de decir la vena cava. ¿Qué va a pasar cuando comprima la vena cava? ¿Dónde se va a quedar la sangre de esa vena? Que no puede llegar al corazón porque está todo comprimido. Si la vena cava no puede O regresar sea, al ¿a corazón dónde se porque iría está... esa sangre, profe? Sí, ¿a Es la dónde se iría? pregunta. ¿O a dónde se, Ah, a dónde se iría? ¿O a dónde se quedaría? En la vena yugular. Exacto, ¿no? La sangre se quedaría aquí arriba, como una yugular, porque la yugular está tratando de enviar sangre a la vena cava, pero no puede porque la vena cava está apretada. Por eso es que ese paciente con un neumotórax de tensión, entre muchas otras cosas, puede tener también distensión venosa yugular. Probablemente la tenga. Ahora sí, alguien me dijo hipotensión en antes. ¿Por qué este paciente puede estar hipotenso? ¿Por qué este paciente puede estar hipotenso? Dulce. Vamos a elaborar. ¿Cómo está el corazón de este paciente? ¿Está normal o está anormal? Joanny. anormal, profe. Anormal. La función del corazón es bombear sangre. Si el corazón está apretado, ¿cómo va a estar esa función de bombear sangre? ¿Va a estar normal o va a estar comprometida? Comprometida. Claro. Entonces, por eso es que ese paciente no va a poder bombear sangre y por lo tanto, si no puede bombear sangre, puede que esté hipotenso, ¿ok? Entre muchas otras cosas, otras características. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay atrapamiento de aire en el espacio pleural. Si es muy grande, comprime todo, entonces afecta al corazón. Y vemos este espectro de manifestaciones clínicas que son bastante parecidas a las que discutimos cuando discutimos en qué enfermedad también hay hipotensión y distensión venosa yugular, que es el corazón. ¿Cuál se acuerdan? Bueno, se las voy a sapear. En el tamponamiento mejor dicho, tamponamiento cardíaco, también el paciente va a tener distensión venosa yugular y también va a estar hipotenso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el corazón está restringido, está apretado, pero por una fisiopatología completamente distinta a la del neumotórax. En ambas patologías, el corazón está apretadito. ¿Ok? En el caso del neumotórax es por el exceso de aire que lo está desplazando. En el caso del tamponamiento es porque el saco pericárdico está lleno de sangre, ¿ok? Entonces vean que son cosas relativamente parecidas desde el punto de vista clínico, pero con etiologías y fisiopatologías completamente distintas. Ok, listo, ¿no? Entonces con eso ya terminamos la discusión de hoy. Listo, muchachos, ¿tienen ustedes preguntas, dudas, comentarios? Algo que creen que no quedó claro. Lo que sea, no tengo problema con eso. Nada, creen que si no tienen dudas. Bueno, si no es así, entonces yo tengo que ir para el hospital, así que estén bien. Entonces, y nos vemos el viernes, ¿no? El viernes vamos a hablar de la clase del sistema renal y genitourinario. Ok, ¿Okay? profe.
Ok. Ok, entonces hasta luego, cuídense. Está bien, profe. Si se les ocurre algo, pueden preguntármelo al grupo. No hay problema. Ok, Entonces, chao, profe. muchachos. Que estén bien. Chao, chao, chao.